Hola chicos, el día de hoy estamos grabando otra vez de nuevo para hacer un video que ella ya hizo, pero es que a mí no me salió. Bueno, sí me salió, pero no logré, subirlo. Así que ella me va a ayudar a grabarlo nuevo. Muy bien, voy a poner una moto. Hola. Con mi asistente estoy. Bueno, mi asistente es mi amiga. Bueno, ya ponte. Vamos a ir al banco. Es una carrera. Ella ya sacó la canción. Ya vayan a suscribirse y denle like. Es muy short. Y suban el video a mi canción. Sí, suban el volumen. ¿El volumen? Ajá. Yo dije video. Corre que te quedes acá. Mira, ya te dejé, adiós. No, no cliqué. Ya estoy acá abajo y ya robaron el banco. No es cierto, están robando. Están robando, son unos raterísimos. ¿Dónde? Ya robaron los diamantes. ¡Un gato! Es que acá estoy con un gatito que está chiquito. Saluda a la cámara. Y hola. Ahí está mi gato. No, ayúdame, al menos debemos de robar algo. Ya robaron el banco. Ya robaron allá. Allá no. ¡Apúrate! Es esa. Agarra la plata de allá, esas cosas que están allá, el oro. Porque yo voy a acá a intentar robar. Ah, ¿el oro? Apúrate. Y ella siempre he robado, ¿cómo se llama? Yo ya siempre he robado acá. Yo siempre he robado esto. ¿Cómo se llama? Ya he robado yo el banco solo. Sin ella. Me intento hacer grande para andar acá. Para poner... No se puede, chicos. Voy a hacer de mi tamaño normal. Ahora vamos a ver cómo pasar aquí. Ay, se anda peleando. No puedo. Y aquí anda el gato ronroneando, escucha. No sé si se escucha. Ya está acá. A ver. Ay, ya me morí. Ay, hay un extraño que tiene mi misma ropa. Y acá hay una extraña muy fea. Hay muchos perritos. Pero nadie tiene la tarjeta último modelo. Y esta anda rompiendo esa llave. Ya robaron el banco. ¿Tú fuiste o fue alguien más? Así que ya robaron acá. Chicos, este video está siendo un fracaso. Sí, vamos a hacer otra cosa mejor. Ok. Chicos, ya no pude grabar el video, así que ustedes vayan a ver mejor el video de ella. Y ahí va a aparecer el mío. Por favor, suscríbanse. Y así quítense todos, quítense. Ya le piqué la tarjeta, sí se puso en azul. Sí, y acá anda un bebé. ¡Ay, me quedé atrapado! Vete a la casa 11. Ok. Ok, chicos. Yo estoy acá. Suéltame. No, te cargo. No, no quiero. Bueno, entonces me voy yo sola. ¿A dónde? ¿No? ¡No! ¡Se fue! Voy más rápido de lo que puedo. Se llevan tu moto. No me importa. Quita. Oh, oh. Oye, puso una bici y una moto. ¿Dónde estás, chamaca? Ay, ya la vi. Corre rápido porque está chiquita. Oh. Estoy muerta y me viene persiguiendo ese gigante. ¿Ya viste? ¡Ay, Dios mío! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Pocoyo! Es una carrera. ¡Corre porque le quiero llegar la primera! ¡Corre, Pocoyo! Es una carrera. ¿Verdad, gatito, que debemos de correr? Ya está durmiendo. ¿Qué pasó? Ya nos dejó de perseguir, ¿verdad? Te trabas mucho. Nos vamos a ir de viaje. Mira, te llevo de este lado para los que no saben cómo ir allá arriba. Mira, déjanos algo. Para ir acá arriba, mira.
Espérame, pero dame la tarjeta que no puedo agarrarla. Ok. Ay, ¿ya te había cargado? Sí, es que me bugueo mucho. Pero dame la tarjeta. No sé, o es esto. Con la tarjeta roja entras aquí. Y pasas acá. Y listo. Y es muy fácil. Vamos a hacer una casa de aparte aparte. Ay, me pegó. Voy a la casa 15 y ya me fui a la casa 15. 13, 15. Muy bien, chicos, vamos a poner esta casa. Ven, ven acá. Chamaco, apúrate. Apúrate. Corre. Si no llegas entre 5 segundos, te baneo. 1, 2, 3, 3 y media. Para. Norte. Ay, qué cerca. Ok, y ahora lo que vamos a hacer es vamos a cambiar de color. Y si unas personas taxis. Ah, ¿qué es eso? No sé. Mío, no. Porque tú estás más enana. No es cierto. Aquí sí. ¿Y si buscamos mamá? Oye. Ah, pach, ah, pach, ah, pach, ah, pach, ah, pach, ah, ajá. Aquí andamos. Ay, me pegó. Es que mi brazo ya me inyectaron y me va pegando 2 veces mucho. ¿Dónde vamos? Pues vamos a casas. Ok, se busca donde casas de mujeres. Ok. Ya mientras voy haciendo mi cartel. Ok. Nos adopta. Vamos a entrar esta cosa entre los... Ah, sí. Vamos. Listo. Ya empecemos. Ya está todo negro. Está todo negro como tu corazón. ¿Te vas a ir, bebé? ¿Por qué te trabas? Yo no me trabo, la que se traba eres tú. No, yo voy corriendo bien. Mentira. ¿Estás grabando? No. Qué bueno. Y mis videos sí salen bien y los tuyos se traban siempre. Mentira. Es que yo cuando camino siempre estoy bien. Corre, 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 es una carrera, corre. Vamos a hacer una canción, una carrera desde aquí. Mira. Pero espérate, ven acá. Debemos llegar hasta mi casa. ¿Ok? Ok. Pero espérate, ven para acá. Ponte un monopatín, esta cosa. Por eso ya me lo puse. Ok. Pero ven a... patineta, no un monopatín. Esta cosa, ok. 1, 2, 3. De este lado. Ok. ¿De qué lado era? A ver, ¿de qué lado? Allá. Para la subida. Espérate. 1. ¿De ese lado no es? Pero yo ya me fui. Ya. Ah, bueno. ¿De ese lado no es tu casa? ¡Eso es trampa! ¿Qué cosa? Ya gané. Ya vine. Tramposo. ¿De qué? Ok, yo ya vine. ¡Ah, eres una tramposa! ¡Yo gané! Mejor vamos a crear una canción. No es cierto, una fiesta. Muy bien, chicos, vamos a hacer una fiesta rápido, Timo. Porque no quiero que no podamos subir este video. Ok, te pongo las luces aparte. Estas luces ¿te sacó? ¿Te sacó del juego? Chicos, me sacaron del juego por no saber. Por no saber hacer fiestas buenas y geniales como las mías. ¡Ay, Dios santo! Muy bien, aquí está Musi. Y Musi me dice que banea a ella, pero no. Ya que venga, que se apure. Corre, Pocoyo, es una carrera. Corre, que necesito que pongas unas misas. Ok. Di que estás con Axelato y que vamos a hacer una fiesta en mi casa. Ok. Estoy acá y
aquí anda contando chisme. ¿Qué pasa? Hola chicos y chicas, hoy andamos con Axel, Ato, Oli, soy más famosa que ella. Es cierto. Quería algo más que dramas más bonitos. ¿Qué? Feo. ¿Unos qué? No, digamos feos. Quería unos bonitos. Voy a hacer una fiesta con Axel, Ato. Ok. ¿Qué voy a poner juegos? A ver, ¿en qué casa es? 15, ¿verdad? 15. Ella hace rato andaba grabando conmigo. No es cierto, no andaba grabando. Que diga, yo estaba grabando y ella estaba conmigo. Ajá. ¡Ay, no me pegues! No anda pegando. Muy. Aquí está. Sapo verde, ¿por qué pones eso? No sé. Pon mesas mejor. Es un desastre. Eres un desastre, chicos. Yo voy a ir por unos juegos. Qué artificiales, no nada. ¡Ay, Dios santo! Esta fiesta va a ser horrible. Bueno, va a ser la más... Yo no puedo poner más cosas. En serio te pasa, yo pongo más cosas que tú. Pero yo no puedo poner... Seguro eres bien mentirosa. Ella es mentirosa, jamás le mintiendo ni una fiesta. No es cierto, me llega. ¿Quién puso su juego ahí? ¿Qué juego? ¿Viste? No sé. Ay, te pasas. Pero bueno, el que quiera atropellarse. ¡Ay, miren! Puso bien bonito este. La mesa, ¿vieron? Puso bien bonito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Ya te fuiste? ¿Te saliste del juego?